Mamá, mañana me caso. He vendido la casa al contado. Tu coche también ha desaparecido. Búscate otro sitio para vivir. Adiós. Esa fue la llamada de mi hijo, Daniel. Durante 30 años, mis manos construyeron coches en una fábrica de Valencia para construir su futuro. Ahora, él ha demolido el mío. Mi nombre es Carmen. Tengo 72 años, y mi historia está grabada a fuego en las palmas de mis manos. Durante más de 30 de esos años, estas manos ensamblaron automóviles Ford en la cadena de montaje, aquí mismo en Valencia. Conocen el tacto del acero frío en invierno y el dolor repetitivo, que calaba hasta los huesos, de la remachadora. Estas son las manos que hicieron turnos dobles, ignorando las protestas de sus propios nudillos hinchados, todo para criar a mi Daniel. Se convirtió en mi único hijo, mi mundo entero, especialmente después de que el señor llamara a su padre, Jaime, a su lado demasiado pronto. Esta casita de ladrillo en el barrio del Cabanyal, con sus cimientos sólidos de los que Jaime estaba tan orgulloso, este viejo y silencioso SEAT en el garaje, son mucho más que una propiedad en una escritura. Son el testamento, la prueba tangible de cada gota de sudor que alguna vez recorrió mi frente, cada oración susurrada que alguna vez salió de mis labios, cada sacrificio que hice para forjar una vida para mi niño. Esta noche es domingo, y mi cocina es un santuario de olores familiares. El aroma rico y sabroso del pollo asado con patatas chisporroteando en la sartén de hierro fundido, un sonido tan reconfortante como un himno, se mezcla con la promesa dulce y cálida del pimiento que se dora en el horno. Este es mi ritual de domingo, una ofrenda semanal de amor que preparo con la esperanza silenciosa y persistente de que Daniel pueda pasar. Es un hombre ocupado ahora, lo sé, pero la esperanza de una madre es terca. Desde la ventana de la cocina observo cómo los primeros copos gordos de la nieve de diciembre comienzan su lento y perezoso descenso, empolvando la calle oscura bajo el halo de la farola. Es una vista pacífica y suave. Me transporta en el tiempo. Casi puedo ver a Daniel de niño, no más de 7 años, irrumpiendo por esa misma puerta trasera, con las mejillas de un rojo vivo y alegre por el frío valenciano. Dejaba un rastro de nieve derretida en el linóleo, y yo simplemente sonreía y lo limpiaba, feliz de tenerlo en casa. Su risa llenaba este pequeño espacio, rebotando en las mismas paredes que han absorbido toda una vida de nuestras alegrías y penas. Esta cocina siempre fue el verdadero corazón de nuestro hogar. Era donde le curaba las rodillas raspadas con un beso, donde escuchaba con atención absorta sus grandes sueños de niño, y donde el simple y sagrado acto de compartir una comida se sentía como el ancla más poderosa del universo. Los recuerdos son tan reales, tan cálidos, que se sienten más presentes que el silencio que ahora hay en la casa. Mi mano, casi por voluntad propia, se posa sobre el cuero gastado de nuestra Biblia familiar. Descansa en la encimera de la cocina, un testigo silencioso de todo. Las páginas son suaves como la tela, los bordes deshilachados por toda una vida de ser sostenidas por manos que buscaban guía. Se abre en un lugar que conozco de memoria. Salmo 23. Mis ojos recorren las palabras, pero mi mente se transporta a 2008. Esa crisis no solo golpeó las noticias. Golpeó nuestras calles, a nuestros vecinos. Golpeó a España como un golpe físico, y el aire estaba cargado de un miedo silencioso y colectivo. Daniel estaba a punto de empezar la universidad, y todo lo que podía pensar era en que comenzara su vida adulta encadenado al tipo de deuda estudiantil que podría ahogar a un hombre antes de que aprendiera a nadar. Así que hice lo que hace una madre. Me puse mi abrigo bueno, fui al banco y retiré mi plan de pensiones. Hasta el último céntimo. La seguridad que había construido durante 3 décadas en la cadena de montaje, el colchón destinado a mi propia vejez, lo firmé todo sin pensarlo 2 veces. Recuerdo la mirada vacilante del cajero, pero sentí una profunda sensación de paz. Mi futuro se sentía incierto, pero el suyo ahora estaba asegurado. No fue una elección, fue una inversión en su alma. Siempre he creído que si siembras buenas semillas, confías en la cosecha. El Señor es mi pastor, nada me falta. Susurro las palabras, pero un pequeño nudo frío de inquietud se aprieta en mi estómago, un escalofrío que no tiene nada que ver con el invierno de afuera. Ha pasado una semana entera, una semana completa sin una sola llamada, ni un solo mensaje. Eso no es propio de mi Daniel. Como si fuera invocado por mi preocupación, el teléfono suena. Su agudo y repentino chillido corta el silencio de la cocina.
Mi corazón da un salto de esperanza. Es él. Debe ser él. Corro hacia la pared, una sonrisa ya floreciendo en mi rostro, lista para contarle lo del pollo, lista para escuchar su voz. Levanto el auricular. Dígame. Mamá, mañana me caso. La voz es la suya, pero el tono es incorrecto. Es plano, frío, eficiente. El tono de un extraño. El shock es tan repentino que me roba el aliento. Antes de que pueda formular una sola pregunta. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? El resto de las palabras llegan, una tras otra, como puñaladas precisas e implacables. He vendido la casa al contado. Tu coche también ha desaparecido. Búscate otro sitio para vivir. Adiós. Un clic. Y luego, el largo y hueco zumbido del tono de llamada, un sonido vacío que llena la habitación, llena mi cabeza, extendiéndose en una eternidad de incredulidad. Ni siquiera me llamó mamá, el nombre que ha usado desde que pudo hablar por primera vez. Solo. Madre. Una palabra de transacción. Estoy de pie, congelada junto a la encimera, mi mano todavía agarrando el auricular antes de que se entumezca. No siento que se me escapa de los dedos, pero lo oigo. Oigo el fuerte y feo estrépito cuando golpea el suelo de linóleo, el sonido de algo esencial rompiéndose. El aroma rico y reconfortante de mi comida se vuelve nauseabundo, una presencia espesa y empalagosa en el aire. Fuera de la ventana, la nieve ya no es suave. Es una ventisca ahora, cayendo rápida y pesada, borrando furiosamente el mundo que conocía. Mi paz, mi hogar, mi vida, todo destrozado. El pollo asado dorado que preparé para él yace en la encimera. Una burla perfecta, cálida y silenciosa de un amor que acaba de ser condenado y desechado. Estoy completamente sola, de pie en una casa que ya no es mía. No sé cuánto tiempo estuve allí de pie después de que la línea se cortara. El pollo en la encimera había pasado de estar caliente a frío. La nieve de afuera se había espesado hasta convertirse en una cortina blanca. El sueño nunca llegó esa noche. Simplemente me senté en el viejo sillón de Jaime, observando cómo las sombras en la sala de estar crecían y cambiaban hasta que la luz gris de la mañana se filtró por las ventanas. Al día siguiente, el día de su boda, no comenzó con una llamada telefónica, sino con un golpe duro e impaciente en mi puerta principal. No era Daniel. Era un hombre con un traje barato y arrugado, con una tabla con pinza en la mano y un aire de fastidio distante. No se presentó con un nombre, solo con un título. Asistencia de mudanza, anunció, pasando ya a mi lado hacia el vestíbulo. Me tendió un papel para que lo viera, una fotocopia. Vi mi propia firma en la parte inferior, temblorosa pero clara. Era un poder notarial. Un documento que había firmado hacía años, sentada en la mesa de mi cocina después de que Daniel me lo explicara. Solo una precaución. Por si te pones enferma, mamá, había dicho, con la voz llena de preocupación. Para que pueda pagar tus facturas y ocuparme de las cosas. Nunca supe, nunca dijo, que la letra pequeña que había pasado por alto incluía el poder de vender mi casa, mi coche, mi vida entera. Había firmado ese papel justo después de rezar una oración por su futuro. Y ahora, mi fe, mi confianza, se había convertido en el arma misma utilizada para desmantelar mi vida. Sin otra palabra, el hombre comenzó su trabajo. Caminó por mi casa, mi espacio sagrado, con la fría eficiencia de un subastador. Tenía un rollo de pegatinas de colores brillantes y comenzó a pegarlas en mis pertenencias. Vender, murmuraba, etiquetando la vieja lámpara que Jaime y yo compramos en nuestro aniversario. Tirar, dijo, señalando el sofá gastado pero cómodo. Cogió la fotografía enmarcada del día de mi boda del mantel de la chimenea, la de Jaime y yo, tan jóvenes y llenos de esperanza. La miró con total indiferencia. Nadie compra estas cosas viejas, murmuró, y yo observé. Congelada mientras la arrojaba a una gran caja de cartón que había etiquetado como basura. Se me cortó la respiración. Estaba borrando mis recuerdos. Incluso entró en mi dormitorio, un lugar en el que no tenía derecho a estar. Le oí abrir mi armario. Lo seguí, sintiendo los pies como plomo, justo a tiempo para verlo sacar los vestidos que usaba para ir a la iglesia todos los domingos. Mis mejores vestidos, los que guardaba para alabar al Señor.
Los amontonó sin cuidado y los metió en una bolsa de basura negra. Su hijo dijo que ya no los necesitaría, declaró, sin siquiera molestarse en mirarme. No estaba simplemente despejando una casa. Estaba borrando metódica y brutalmente mi propia historia de vida. En medio de esta violación, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación. Una amiga de mi congregación de la iglesia me había etiquetado en una publicación. Me las arreglé para abrirlo, con las manos temblorosas. Era una foto de la página de redes sociales de Isabel. Ella y Daniel, radiantes, de pie frente a una casa nueva, enorme y opulenta en Rocafort, a un mundo de distancia de mi humilde barrio de Valencia. Se abrazaban, con copas de champán en alto, y la leyenda. La leyenda se grabó a fuego en mi mente. Empezando nuestro nuevo capítulo. Tan bendecida de que Daniel finalmente haya podido lidiar con su vieja carga para que podamos seguir adelante. Sin cargas hacia nuestra nueva vida. Cargas. Eso es lo que yo era. Una vieja carga de la que había que ocuparse. Debajo de la foto, decenas de comentarios llegaban. Felicidades. Qué alegría por vosotros. Qué casa más preciosa. Cada uno se sentía como una aguja perforando mi corazón. El hombre del traje me esperaba en la puerta. Me tendió una pequeña bolsa de lona que contenía algunas mudas de ropa que había considerado lo suficientemente inútiles como para dejarme quedármelas. Y mi Biblia. Su hijo ha pagado por adelantado una semana en el Hostal del Sol en la Avenida del Puerto, dijo, con voz plana. Después de eso, está por su cuenta. No esperó una respuesta. Simplemente se hizo a un lado, mantuvo la puerta abierta y observó cómo salía. Luego la cerró detrás de mí, y oí el clic metálico definitivo de una nueva cerradura deslizándose en su lugar. Me quedé allí, en mi propio porche, bajo el viento cortante de Valencia. Miré la casa que había pasado toda una vida construyendo, un hogar lleno de los fantasmas de la risa y el amor, ahora una fortaleza sellada que pertenecía a un extraño. La puerta del garaje estaba abierta, y el espacio donde debería haber estado mi viejo Seat estaba vacío y oscuro. No lloré. No podía. Todo lo que sentía era una frialdad que iba más allá del aire invernal, un frío glacial que parecía congelar mi alma. Era el frío de la traición absoluta. Miré mis manos, los nudillos hinchados y la piel áspera y callosa. Estas eran las manos que habían cambiado sus pañales, cocinado sus comidas, lo habían abrazado fuerte cuando tenía miedo de la oscuridad. Ahora estaban vacías. Todo lo que había construido, cada sacrificio que había hecho, había sido vendido por mi propio hijo por un precio bajo y rápido, todo para financiar una nueva vida que no tenía lugar para mí. Mi nuevo mundo tenía un nombre. A l'Hostal del Sol. Era un edificio largo y bajo agazapado junto al rugido interminable de la Avenida del Puerto. Mi habitación, la número 114, olía a humo de cigarrillo rancio y al agudo olor químico de la lejía industrial, una combinación que se me pegaba en la garganta. Este era mi nuevo hogar, una colcha de poliéster delgada con una sola quemadura de cigarrillo oscura cerca de la esquina, una lámpara con una pantalla torcida, un televisor atornillado a la pared que nunca encendí. Este era el mundo que mi hijo había elegido para mí, una habitación anónima en una carretera concurrida donde los coches y camiones pasaban sin cesar, sus faros barriendo mi pared en patrones fugaces y fantasmales. Ninguno de ellos lo sabía. Ninguno de ellos podría imaginar que dentro de esta habitación oscura y olvidada, una mujer de 72 años acababa de ser borrada por su propio hijo. Durante los 2 primeros días, no me moví. Me senté en el borde del colchón rígido, con las manos apoyadas en las rodillas, y miré la pared de enfrente. Era de un amarillo pálido y enfermizo, y una red de grietas se extendía por ella como una telaraña. Tracé sus caminos con mis ojos. Seguí cada giro y cada vuelta, cada fractura. Se sentía como mirar un mapa de mi propio corazón. No lloré. Las lágrimas estaban allí. Podía sentirlas. Un bloque congelado de dolor alojado en lo profundo de mi pecho, demasiado pesado para descongelarse. El zumbido constante del tráfico exterior se convirtió en una especie de ruido blanco, una barrera entre yo y un mundo al que ya no pertenecía. En la tarde del tercer día, llamaron a la puerta. No fue un golpe duro o impaciente como el del hombre del traje. Fue un golpe rápido e indiferente. La abrí para encontrar a un adolescente con un polo de marca, un repartidor.
Me tendió una caja de cartón plana y grasienta, una pizza fría. Dentro, en una servilleta arrugada, una sola palabra garabateada, de Daniel. ¿Era esta su idea de cuidado, su gesto de preocupación? Una pizza fría y barata, la única comida que sabía que me daba terribles dolores de estómago. Una ola de algo más frío que el dolor me invadió. Esto no era cuidado. Esto era un mensaje. Esto era un recordatorio de que él todavía tenía el control, que podía dictar mi vida hasta la comida que se suponía que debía comer. Fue un acto de profundo desprecio. Deslicé la caja sobre la pequeña mesa rayada junto a la puerta y la empujé hasta el borde más alejado. Un dolor hueco de hambre me roía el estómago, pero el sentimiento de humillación era un dolor mucho mayor. No comería su compasión. No tragaría su desdén. Más tarde esa noche, sonó el teléfono junto a la cama. Lo miré fijamente, el sonido discordante en el espeso silencio. Por alguna razón que nunca entenderé, lo cogí. ¿Recibiste la pizza?, preguntó. No había calidez en su voz, solo impaciencia. ¿Estás bien ahí? Mira, no nos molestes más por un tiempo, ¿vale? Isabel y yo nos estamos preparando para nuestra luna de miel. No dije nada. No podía articular una palabra. Mi silencio se extendió por la línea, pesado y absoluto. Y entonces lo oí. Al fondo, débil pero clara, oí la risita aguda de Isabel. Pregúntale a tu madre si necesita una manta extra, dijo, su voz goteando una dulzura burlona. Hace mucho frío en Valencia. Su risa, ese pequeño sonido titilante, me taladró el oído como la herramienta de un dentista golpeando un nervio expuesto. Era el sonido de la crueldad pura y sin adulterar. Era el sonido de ellos celebrando sobre las ruinas de mi vida. No colgué el teléfono de golpe. Simplemente, en silencio, coloqué el auricular de nuevo en su base. Y en ese momento, cualquier última brasa microscópica de esperanza que pudiera haber estado escondida en el rincón más profundo de mi alma finalmente murió. Se convirtió en cenizas. Me levanté y entré en el pequeño y oscuro baño. Miré mi reflejo en el espejo deslustrado y manchado de agua. Una extraña me devolvió la mirada. Una mujer con los ojos hundidos y una piel gris y delgada como el papel. No la reconocí. ¿Dónde estaba Carmen? Carmen, la trabajadora de la cadena de montaje de la Ford. Carmen, la madre orgullosa. Carmen, la esposa de Jaime. Todas esas mujeres se habían ido. Todo lo que quedaba era esta sombra, este fantasma. Una mujer sin hogar, encarcelada en una habitación de motel barata. Había pasado toda mi vida construyendo una identidad, un legado de trabajo duro y amor. Y en menos de 3 días, Daniel me lo había arrebatado todo. No solo se llevó mi casa, se me llevó a mí. Volví a la habitación y cogí mi Biblia de la mesita de noche. La apreté contra mi pecho, la sensación familiar del cuero gastado y suave como un ancla final y desesperada. Recordé a Jaime escribiendo nuestros nombres en la cubierta interior el día de nuestra boda. Pasé el pulgar sobre su tinta desvaída. Abrí las páginas, buscando las palabras de consuelo que me habían sostenido a través de una vida de dificultades. Pero esta noche, las promesas de los salmos, el consuelo de Isaías, eran solo letras negras en una página delgada. Se sentían vacías, huecas. Se sentía como si incluso Dios mismo me hubiera vuelto la espalda. Lenta y deliberadamente, cerré el libro. El silencio que siguió fue diferente. Era más pesado ahora, más sofocante que el ruido interminable de los coches en la avenida del puerto. Era el silencio de una tumba. Durante 4 días interminables, existí dentro de las 4 paredes de esa habitación de motel. El tiempo perdió todo significado. El mundo se redujo a la geografía de la pared agrietada, el olor persistente y empalagoso a lejía, y el rugido incesante e indiferente del tráfico en la avenida del puerto. Pero al 5.º día, mientras estaba de pie junto a la ventana observando el mundo gris e incoloro pasar, algo atravesó la niebla de mi desesperación. Abajo, en el aparcamiento barrido por el viento, vi desarrollarse una escena. Un joven, con el rostro contraído por la ira, le gritaba a una mujer mayor. Su voz era un ladrido agudo y feo, y gesticulaba salvajemente con las manos. Luego le arrebató el bolso del hombro. Ella retrocedió tambaleándose, no con un grito,
sino con una mirada de incredulidad atónita y silenciosa. Y vi sus ojos. En ese momento fugaz, al otro lado del aparcamiento, vi una mirada que conocía íntimamente. Era un espejo de mi propia alma de solo unos días antes. El shock, la confusión, el dolor profundo e hiriente de ser violada por alguien en quien deberías haber podido confiar. Y en ese instante, el glaciar de dolor en mi pecho no solo se agrietó. Explotó. Pero no se derritió en lágrimas de tristeza o autocompasión. Se hizo añicos en un millón de fragmentos de rabia fría, clara y silenciosa. Un fuego, bajo y constante y ferozmente caliente, se encendió en la boca de mi estómago. Mi dolor ya no era solo mío. Esto no era una tragedia privada singular para ser soportada en silencio. Era una soldado en una guerra que ni siquiera sabía que existía. Una guerra que se libraba en hogares tranquilos y oficinas estériles por todo el país. Y yo había sido una víctima, yaciendo herida en el campo, esperando a desvanecerme. Pero no más. La visión del dolor de esa mujer le dio un propósito al mío. A la mañana siguiente, me puse el único abrigo que tenía, un abrigo de lana fino que era un pobre escudo contra el mordaz invierno valenciano. Salí del Hostal del Sol, pero esta vez no sentí el viento que me cortaba las mejillas. Mi nuevo propósito era su propio tipo de calor, su propia armadura. Caminé las 12 manzanas hasta la fachada de piedra, un símbolo de dignidad y resistencia silenciosas. En el momento en que crucé las pesadas puertas de madera, el calor y el silencio reverente del espacio me envolvieron. Este lugar siempre había sido un refugio, un santuario de paz. Pero hoy, no estaba allí para perderme en una novela. Estaba allí para encontrar armas. Encontré un asiento vacío en un terminal de ordenador público en un rincón tranquilo. Me senté, el plástico gastado de la silla fresco contra mi cuerpo cansado. Por un largo momento, solo miré la pantalla brillante, el teclado con sus letras desvaídas. Mis manos, las mismas manos que habían construido coches con una precisión tan firme y segura durante 30 años, temblaron cuando las coloqué sobre las teclas. Respiré hondo y lentamente, calmando el temblor. Y entonces, comencé a escribir. Las palabras se sentían extrañas al principio, torpes y pesadas en mis dedos. Abuso financiero a personas mayores, España. Pulsé en T. Luego, fraude con poder notarial. Otra búsqueda. Asistencia jurídica para mayores, Valencia. Las horas se fundieron en un único y enfocado punto de luz. El mundo fuera de las paredes de la biblioteca, el tráfico, la nieve, mi propia hambre, todo desapareció. Mi universo se convirtió en la pantalla brillante. Hice clic y leí. Leí página tras página, artículo tras artículo, estatutos legales e historias personales. Leí relatos desgarradores de personas como yo, personas cuya confianza había sido explotada metódicamente, cuyos ahorros de toda una vida habían sido vaciados, cuyas casas habían sido vendidas sin que se dieran cuenta. Y con cada historia, una poderosa y electrizante comprensión amaneció. No estaba sola. Había leyes. Había estatutos y protecciones específicas diseñadas para este tipo exacto de traición. Lo que Daniel había hecho no era solo inmoral. No era solo un pecado contra su madre y la memoria de su padre. Era, muy posiblemente, ilegal. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. No era la esperanza cálida y suave del amor y la reconciliación por la que una vez había rezado. Era un tipo de esperanza completamente diferente. Era una esperanza fría, dura y acerada, forjada en los fuegos de la injusticia. Era la esperanza de un ajuste de cuentas. Supe entonces que tenía que recordar todo, documentarlo todo. No tenía cuaderno, ni bolígrafo. Así que fui al mostrador principal y, sintiendo una pequeña punzada de vergüenza, pedí unas servilletas de papel de repuesto. Regresé a mi asiento y, usando el reverso en blanco de una vieja factura de servicios públicos de mi cartera y las endebles servilletas del dispensador, comencé a escribir. Construí mi expediente. Anoté la fecha y la hora exacta de la llamada de Daniel. Anoté sus palabras crueles y casuales, dejando que se grabaran en el papel. Encontré de nuevo la publicación de Isabel en las redes sociales y transcribí su pie de foto, palabra por palabra, hashtag por hashtag. Anoté una descripción precisa del hombre del traje arrugado. Cada detalle, cada mentira,
cada humillación calculada. Estos endebles trozos de papel se convirtieron en mi libro de contabilidad, mi testimonio. Mi memoria ya no era una prisión de dolor. Ahora era una acusación. Esa noche, cuando regresé al frío silencio de la habitación 114, cogí mi Biblia de la mesita de noche. No la abrí buscando consuelo esta vez. Buscaba fuerza, una señal. Mis dedos hojearon las familiares páginas delgadas y mis ojos se posaron en un versículo del libro de los Proverbios. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Lo leí una vez, luego otra vez. Mi dedo trazó la línea de tinta. Abre tu boca por la causa de todos los que están destinados a la destrucción. Esto ya no era una súplica de consuelo. No era una promesa de paz. Era una orden directa, una llamada a la acción. En esa habitación tranquila y estéril, comprendí con perfecta claridad. Dios no me había vuelto la espalda. Había estado esperando que yo me enfrentara a la lucha. Me estaba mostrando el camino a seguir. La biblioteca se convirtió en mi santuario y mi sala de guerra. Cada día hacía el frío camino desde el motel, mi improvisado expediente de servilletas y recibos guardado a buen recaudo en el bolsillo de mi abrigo. Y cada día empecé a fijarme en una de las bibliotecarias. Era una mujer joven, tal vez de 20 y tantos años, y en su placa de identificación ponía Maya. Tenía unos ojos amables e inteligentes y una forma de ser tranquila y firme. La observaba desde mi asiento en el terminal del ordenador, mi nuevo puesto diario. Vi cómo trataba a la gente que venía a esta biblioteca en busca de refugio, a los ancianos que luchaban con los ordenadores, a los hombres sin hogar que entraban solo para escapar del frío durante unas horas. La vi guiar pacientemente la mano temblorosa de un anciano sobre el ratón, su voz un murmullo bajo y suave. La vi llevar un vaso de agua, sin que se lo pidieran, a una mujer que parecía agotada y al borde de las lágrimas. Nunca los miró con lástima o fastidio. No los veía como cargas. Los veía como personas. Había un respeto en su mirada, una bondad profunda y perdurable que era tan rara que parecía un milagro. Supe, con una certeza que se instaló en lo más profundo de mis huesos, que si iba a pedir ayuda, tenía que ser a ella. Pero tenía que tener cuidado. Tenía una sola oportunidad, y no podía permitirme equivocarme. Esperé hasta el final del día, cuando la biblioteca empezaba a vaciarse y un silencio había caído sobre la cavernosa sala. Reuní mi coraje, con el corazón latiendo un poco más rápido, y me acerqué a su mostrador. Fingí estar buscando un libro, preguntando por la sección de historia. Respondió a mis preguntas con la misma gracia paciente que había observado. Luego, cuando estaba a punto de dedicarse a otra tarea, me incliné un poco más. Bajé la voz lo suficiente para que solo ella pudiera oírme. También estoy investigando cómo proteger el legado de alguien. Elegí la palabra con cuidado, poniendo un ligero énfasis deliberado en ella. Legado. La palabra para todo lo que me habían robado. Maya dejó lo que estaba haciendo. Me miró, y su sonrisa educada y profesional se desvaneció. Sus ojos inteligentes se encontraron con los míos, y por un largo momento, simplemente me sostuvo la mirada. Vi un destello de algo en ellos. Un amanecer de comprensión que iba más allá de mi simple pregunta. Me vio. Me vio de verdad. Un legado, dijo, su propia voz ahora más suave, más personal. A veces un legado necesita un protector muy fuerte. Hizo una pausa, sus ojos escrutando los míos. Especialmente cuando las personas en las que se confiaba demostraron no ser dignas de confianza. Se me cortó la respiración. Era un mensaje cifrado, un reconocimiento. En ese momento, se formó un puente de entendimiento entre nosotras. No necesitaba saber los detalles de mi historia. No necesitaba saber sobre Daniel, ni la casa, ni el poder notarial. Reconoció la lucha en mí. Reconoció el dolor. Maya miró alrededor de la biblioteca casi vacía, luego garabateó rápidamente algo en un pequeño trozo de papel de notas. Lo dobló 2 veces y lo deslizó discretamente por la madera pulida del mostrador hacia mí. Su mano rozó la mía por un segundo. Esto no es un libro, dijo en voz baja, pero podría ayudarte a escribir un nuevo capítulo. Mis dedos se cerraron alrededor del pequeño y precioso trozo de papel. No lo abrí de inmediato. Solo la miré,
con la garganta anudada por una emoción que no podía nombrar. Las palabras se sentían baratas, inadecuadas. ¿Cómo agradeces a alguien que te devuelva un trozo de tu propia dignidad? Simplemente le di un lento y deliberado asentimiento, vertiendo toda mi gratitud en ese único gesto. Ella asintió a su vez, una pequeña y triste sonrisa en sus labios. Era un pacto silencioso. Una promesa intercambiada entre dos mujeres, una anciana, una joven, una negra, una latina. Una alianza forjada en una biblioteca silenciosa. Había validado mi lucha. Había confirmado que no estaba loca, que esta batalla era real, y era justa. Caminé de regreso al motel esa noche, agarrando el trozo de papel doblado en mi mano como si fuera la cosa más valiosa que poseía. De vuelta en la fría y anónima habitación, bajo la tenue luz de la única lámpara, finalmente lo desdoblé. No era un número de teléfono. Era una dirección. Servicios jurídicos para mayores de la provincia de Valencia, decía. Y debajo, miércoles, 10. Preguntar por Alicia. Eso era todo. Esa era mi llave. Un lugar. Una hora. Un nombre. Un trozo de esperanza tangible y concreto. Esa noche, por primera vez en lo que pareció una vida, no me sentí completamente sola en esa habitación. El rugido constante del tráfico exterior ya no sonaba como una amenaza, sino como el sonido de un mundo que seguía girando. Un mundo donde una lucha todavía podía ganarse. Sostuve ese pequeño trozo de papel en mi mano, sintiendo su peso, su promesa. Una promesa de que no tendría que librar esta guerra sola. No dormí mucho, pero ya no era el agotamiento inquieto y hueco de la desesperación. Era la quietud tranquila y concentrada de un soldado en la víspera de la batalla más importante de su vida. Mañana, iría a ver a Alicia. Mañana, empezaría a escribir mi propio nombre de nuevo en las páginas de mi vida. El miércoles por la mañana, apreté el trozo de papel doblado de malla en el bolsillo de mi abrigo como si fuera un pájaro precioso y frágil. Cada una de las 20 manzanas que caminé desde el motel hasta la dirección se sintió como 1 kilómetro. El ruido de la ciudad era un rugido sordo a mi alrededor, pero por dentro, mi mente era un espacio tranquilo y concentrado. La clínica de servicios legales para personas mayores estaba ubicada en un edificio viejo y de aspecto cansado, del tipo con una profunda historia grabada en sus ladrillos. Por un momento, de pie en la acera, una ola de duda me invadió. ¿Y si esto era un callejón sin salida? ¿Y si no podían ayudar? Pero aparté el pensamiento, enderecé la espalda y crucé la puerta. El contraste fue inmediato. Por dentro, la oficina era luminosa, limpia y meticulosamente organizada. Estaba llena de un sentido de propósito tranquilo y vibrante. Una mujer joven con gafas de montura gruesa y una sonrisa brillante y enérgica levantó la vista del mostrador de recepción. ¿Puedo ayudarla? Estoy aquí para ver a Alicia, dije, mi voz apenas un susurro. Mi nombre es Carmen Vance. Su sonrisa se amplió. Por supuesto, señora Vance. Soy Alicia. Por favor, entre. Rodeó el mostrador y extendió la mano. Su apretón de manos era firme, seguro y cálido. Era la primera vez en lo que pareció una eternidad que alguien me tocaba con respeto. La primera vez que alguien me miraba a los ojos y me trataba no como un problema que gestionar, sino como una persona de sustancia. Me hizo enderezar la columna un poco más. Me condujo a una pequeña oficina privada y cerró la puerta detrás de nosotras. Por favor, siéntese, dijo, su voz una mezcla perfecta de profesional y amable. Maya, de la biblioteca, me llamó. Dijo que podría pasar por aquí. Puede contármelo todo, desde el principio. Tómese su tiempo. Respiré hondo. El aire estéril de la oficina se sentía como el oxígeno más puro. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi archivo de justicia. La colección de servilletas arrugadas y recibos, donde había documentado la demolición de mi vida. Los coloqué con cuidado sobre la superficie pulida de su escritorio. El papel endeble parecía tan frágil, tan insignificante frente al peso de mi historia. Y entonces comencé a hablar. No lo conté con lágrimas. No lo conté con voz temblorosa. El tiempo para eso había pasado. Presenté mi caso con la claridad fría y dura de un testigo que da un informe en la escena de un crimen.
Le di la fecha y hora exactas de la llamada telefónica. Repetí las palabras de Daniel al pie de la letra, cada sílaba una pequeña piedra afilada en mi boca. Le entregué la impresión que Maya me había ayudado a hacer de la publicación de Isabel en las redes sociales, la foto de ellos sonriendo, la leyenda con la palabra carga resaltada en amarillo como si fuera una prueba clave, que lo era. Alicia escuchó. No interrumpió. No ofreció tópicos vacíos. Su bolígrafo se movía rápida y silenciosamente sobre un bloc de notas legal amarillo. Su expresión se volvía más concentrada, más intensa con cada detalle que proporcionaba. Estaba absorbiendo mi historia, no solo escuchándola. Estaba respetando mi dolor al tratarlo como un conjunto de hechos, una base sobre la cual construir un caso. Cuando finalmente terminé, un silencio pesado y profundo se cernió en la habitación. Alicia dejó su bolígrafo. Levantó la vista de sus notas, sus ojos agudos y claros detrás de sus gafas. «Señor Avance», dijo, y su voz era como acero templado. Lo que su hijo y su prometida hicieron no es solo cruel, tiene todas las características de explotación financiera de personas mayores y control coercitivo. El poder notarial es el arma que usaron, pero también puede ser nuestra vía de entrada. Se puede impugnar en los tribunales si podemos demostrar que lo firmó bajo lo que la ley llama influencia indebida, o que no se le informó de su alcance total y devastador. Comenzó a trazar el camino a seguir, un mapa a través del desierto en el que había estado perdida. Habló en términos claros y sencillos que pude entender. Explicó el envío de una carta de cese y desistimiento, una declaración formal de guerra. Habló de presentar una demanda civil para reclamar mis bienes. Mencionó la posibilidad de denunciar el asunto a los servicios sociales e incluso a la fiscalía. Ya no era solo una vaga esperanza, era una estrategia, un plan de ataque. El tablero de ajedrez se estaba preparando y por primera vez sentí que era una jugadora, no solo un peón que se sacrifica. Lo primero que debemos hacer, continuó Alicia, con su enfoque absoluto, es crear una declaración jurada detallada de cada sacrificio financiero significativo que ha hecho por Daniel. Necesitamos documentarlo todo, especialmente ese plan de pensiones que cobró para su matrícula universitaria. Explicó que no se trataba solo del dinero en sí, sino de establecer un patrón claro e innegable de mi sacrificio de toda la vida y su dependencia. Crearía una poderosa obligación moral y, potencialmente, financiera de su parte que había violado de manera tan flagrante. Asentí lentamente. Los números, las fechas, el recuerdo de ese día en el banco, todo estaba grabado en mi mente. Podía proporcionar cada detalle. En esa pequeña y tranquila oficina, pude sentir cómo cambiaba. Ya no era una anciana indefensa a la deriva en un mar de dolor. Era una cliente, una socia en mi propia lucha por la justicia. Encontré mi voz de nuevo, no para llorar, sino para hacer preguntas, para pensar estratégicamente. ¿Y el coche? Pregunté, mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. Mi viejo Seat. La documentación está a mi nombre y solo a mi nombre. Soy la única propietaria registrada. Una sonrisa lenta y fría se extendió por los labios de Alicia. No era una sonrisa de calidez, sino de estrategia. Era la sonrisa de una cazadora que acaba de ver a su presa caer descuidadamente en una trampa bien tendida. Eso, dijo, golpeando su bolígrafo en el bloc de notas legal con un clic agudo y satisfactorio. Es un punto excelente, señor Avance. Es una ventaja muy significativa para nuestro caso. Vender un activo que no posees legalmente no es una disputa familiar complicada. Es un robo, puro y simple. Una sacudida de adrenalina pura y fría me recorrió. Daniel e Isabel, en su arrogancia y codicia, se habían vuelto descuidados. Pensaban que estaban tratando con una anciana confundida y débil que simplemente se desvanecería. Habían cometido errores. Y yo, con Alicia ahora a mi lado, usaría cada uno de sus errores para desmontarlos, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que la verdad cruda y brutal. Una semana después, estaba de vuelta en la oficina de Alicia. Había estado revisando meticulosamente la caja de papeles viejos que había logrado salvar de mi casa, en su mayoría facturas antiguas y recuerdos. Mientras revisaba un montón de documentos de empleo de mi difunto esposo, sus ojos se iluminaron de repente. «Bueno, mira esto», dijo, sacando un folleto delgado y doblado. Era una póliza de seguro de vida, una pequeña, contratada a través del sindicato de la fábrica de Jaime hacía décadas.
No era una gran cantidad. El beneficio era solo de 20.000 euros. Y, francamente, en el caos de la vida y la pérdida, lo había olvidado por completo. Era un fantasma de un pasado que creía enterrado hace mucho tiempo. Alicia lo colocó sobre el escritorio entre nosotras, con una expresión pensativa en su rostro. «Esto es, señor Vance», dijo, con una nueva y aguda energía en su voz. «Este es nuestro cebo», explicó su razonamiento. La cantidad era perfecta. Era lo suficientemente pequeña como para ser creíble que la hubiera pasado por alto, que fuera un tesoro encontrado. Pero era lo suficientemente grande como para despertar la codicia que estaba segura que dormitaba justo debajo de la pulida superficie de Daniel. El plan era simple, elegante y absolutamente despiadado. «Necesitamos grabarlo en una llamada», explicó Alicia, «y que declare su intención de quedarse con este dinero para él. El plan requería que hiciera algo que despreciaba. Requería que me convirtiera en actriz. Tenía que llamar a Daniel e interpretar el papel de una anciana confundida e indefensa, la misma persona que él creía que yo era. Tenía que sonar frágil, perdida y completamente dependiente de la guía de su sabio hijo. Lo ensayamos en su oficina. Practiqué dejar que mi voz temblara, añadiendo una nota de confusión, de cansada resignación. Odié cada segundo. Se sentía como una traición a la mujer fuerte que sabía que era, la mujer que se había enfrentado a los capataces en la fábrica y había criado a un hijo sola. Pero también sabía que era una actuación necesaria. Para atrapar a una serpiente, a veces tienes que fingir ser un ratón. Mi ira se convirtió en mi combustible, permitiéndome reprimir el asco y concentrarme en el papel que tenía que interpretar. Al día siguiente, me senté en una silla en la oficina de Alicia, con un dispositivo de grabación legalmente conectado a la línea telefónica. Alicia se sentó frente a mí, y cuando estuvo lista, me dio un asentimiento firme y decidido. Mi corazón latía con fuerza, un tambor pesado y rítmico contra mis costillas. Respiré hondo y marqué el número que ahora usaba. Sonó 3 veces antes de que contestara. Dígame. Su voz era cortante, molesta. Dejé que un pequeño temblor entrara en mi propia voz. Daniel. Cariño, soy mamá. ¿Qué pasa? Suspiró, la impaciencia clara. Te dije que estábamos ocupados. Lo sé, cariño, y siento mucho molestarte, dije, mi voz delgada y débil. Es que estaba revisando algunos papeles viejos de tu padre y encontré algo. Un seguro. Una póliza, creo. No entiendo estas cosas, cariño. Esperaba. ¿Podrías ayudar a tu vieja madre a entenderlo? Creo que podría haber un poco de dinero. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un silencio espeso y pesado. Fueron solo unos segundos, pero en ese silencio casi pude oír los engranajes de su codicia poniéndose en marcha. Pude imaginar sus ojos abriéndose de par en par, su postura cambiando. Cuando finalmente habló, su voz se había transformado. La molestia había desaparecido, reemplazada por una dulzura espesa y almibarada que era más nauseabunda que su ira. «¿Una póliza de seguro, mamá?» Por supuesto. «Por supuesto que puedo ayudarte con eso». Su voz goteaba falsa preocupación. «No te preocupes por nada. Solo tienes que darme esos papeles y yo me encargaré de todo. No deberías tener que preocupar tu bonita cabecita con eso. Deja que tu hijo se ocupe». Este era el momento. El momento para el que Alicia me había preparado. Inyecté una nota de ingenua confusión en mi voz. «Oh, gracias, cariño. Pero, ¿a dónde iría el dinero? Ya ni siquiera tengo una cuenta bancaria». «Oh, no te preocupes por eso», dijo rápidamente. Casi demasiado rápido. «Lo guardaré a buen recaudo para ti. Lo pondré en una cuenta especial para ti. A mi nombre, por supuesto. Solo para que sea más fácil de gestionar. ¿Sabes?», añadió, su voz rebosando falsa sinceridad. «¿Para poder usarlo para cuidarte más adelante?» Cerré los ojos. «Vale, Daniel», susurré. «Vale, cariño. Gracias». Colgué el teléfono, mi mano temblaba, pero no de miedo o debilidad. Temblaba con la fuerza de mi victoria. Miré a Alicia al otro lado del escritorio.
Ella asentía lentamente, una sonrisa fría y triunfante en sus labios. «Lo tenemos», dijo, su voz un susurro bajo y satisfecho. Acaba de admitir, en una llamada grabada legalmente, su intención de desviar tus bienes a su propia cuenta personal. Acaba de entregarnos la soga. Daniel pensó que estaba manipulando a una anciana confundida. No tenía ni idea de que solo era un pez codicioso y arrogante, lanzándose a un cebo que había sido colocado tan perfecta y pacientemente. La trampa acababa de cerrarse de golpe. El escenario estaba listo. Alicia había organizado la reunión en la sala de conferencias de su oficina bajo un pretexto simple y tentador, que yo firmara los papeles finales para que Daniel pudiera reclamar el dinero del seguro de vida. Llegaron puntualmente, una pareja de poder lista para su primer plano. Daniel entró con un aire de confianza y propiedad, el tipo de arrogancia que solo proviene de creer que eres intocable. Y a su lado, aferrada a su brazo, estaba Isabel. Llevaba un vestido de diseño nuevo y vibrante, un tajo de seda cara que parecía burlarse de la dignidad tranquila y seria del bufete de abogados. No tenía ninguna duda de que fue comprado con el dinero manchado de sangre de mi casa. Se sentaron en las lujosas sillas frente a mí y a Alicia, irradiando un aire de condescendencia satisfecha. Nos miraron, a mí, como si fuéramos funcionarios menores, y ellos fueran la realeza, otorgándonos el gran honor de su presencia. Permanecí en silencio, una estatua de calma, con las manos cuidadosamente dobladas en mi regazo. Ya no era una víctima. Era una espectadora, esperando que se levantara el telón para el acto final. Alicia comenzó la reunión con un tono que era desarmadoramente plácido. «Gracias a ambos por venir hoy», dijo, su voz tan suave como la caoba pulida de la mesa. «Antes de pasar al desembolso de la póliza de seguro, hay algunos asuntos pendientes con respecto al poder notarial que el señor Vance utilizó. Solo necesitamos aclararlos para nuestros registros». Deslizó un único papel sobre la mesa. Era el extracto bancario que mostraba la retirada de todo mi plan de pensiones, la suma total del trabajo de mi vida. Este documento muestra que la señora Vance sacrificó su completa seguridad financiera, toda su jubilación, por su educación universitaria, señor Vance. Moralmente, y como argumentaremos, legalmente, esto establece una importante deuda de cuidado que usted le debe, una que claramente no se consideró cuando la dejó sin hogar. Daniel solo resopló, un sonido corto y feo de puro desdén. «Eso es historia antigua», dijo, agitando una mano despectiva como para espantar a un mosquito molesto. Su crueldad casual era impresionante. «Entonces hablemos del presente», dijo Alicia, y su voz perdió instantáneamente toda su calidez. Se volvió tan fría y afilada como un trozo de hielo. Deslizó un segundo papel sobre la mesa. Era la impresión a color de la publicación de Isabel en las redes sociales, la foto de sus rostros sonrientes, un contrapunto grotesco a las palabras de abajo. Alicia golpeó con un dedo perfectamente cuidado la leyenda. «La señora Vance aquí. Ella es la vieja carga de la que estaba tan contenta de librarse. ¿No es así, señora Williams?» El rostro perfectamente maquillado de Isabel se puso pálido, una máscara de porcelana quebradiza que se agrietaba bajo presión. Su sonrisa se congeló, luego se desmoronó por completo. «Eso no es. No quise decir», tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. Daniel le lanzó una mirada de pura furia, sus ojos prometiendo una retribución posterior. «Y esto», dijo Alicia, su voz peligrosamente baja mientras colocaba una pequeña y ordenada pila de papeles sobre la mesa. «Mis servilletas, mis recibos, todo cuidadosamente fotocopiado y organizado en una prueba formal. Este es el registro personal de la señora Vance, un registro contemporáneo que documenta cada acto de abuso emocional y financiero al que la han sometido desde que comenzó este calvario». La confianza satisfecha comenzó a drenarse visiblemente del rostro de Daniel. La arrogancia en sus hombros se desinfló como si le hubieran quitado un tapón. Sus ojos se movían frenéticamente de los papeles a Alicia, luego a mí, la observadora silenciosa. Estaba empezando a entender que esto no era una simple firma. Esto era una emboscada. «Y finalmente», dijo Alicia, su voz bajando a un nivel bajo y poderoso mientras miraba directamente a mi hijo, su mirada clavándolo en su silla. «Con respecto a esa póliza de seguro de 20.000 euros», hizo una pausa, una maestra del tiempo, dejando que el silencio en la habitación se estirara hasta que estuviera tenso y vibrante de tensión.
Tenemos una grabación de su llamada telefónica con la señora Vance la semana pasada, una llamada en la que usted declaró explícitamente su intención de desviar esos fondos a su propia cuenta bancaria personal. En España, eso es una definición de libro de texto de estafa por medios telemáticos. Alicia se inclinó hacia adelante y presionó un pequeño botón en una discreta grabadora digital que estaba en medio del escritorio. Y entonces su propia voz, empalagosa y almibarada, llenó la habitación, un eco obsceno de su propio engaño. No te preocupes por nada, mamá. Lo guardaré a buen recaudo para ti, a mi nombre, por supuesto, solo para que sea más fácil de gestionar. El efecto fue instantáneo. Fue como si una bomba hubiera detonado en la tranquila sala de conferencias. Isabel soltó un pequeño y horrorizado jadeo, llevándose la mano a la boca. Miró a su marido como si fuera un monstruo que acababa de ver por primera vez. El rostro de Daniel se volvió de un blanco calcáreo y exangüe. Su boca colgaba abierta, sus ojos desorbitados por el puro terror primario de ser atrapado tan completa, tan absolutamente. La presa de su compostura se rompió. Comenzaron a entrar en pánico, un desastre frenético y feo de negaciones y recriminaciones. «Esto es tu culpa», le siseó a ella. «Tus gustos caros». Ella respondió, su voz estridente por el pánico. «Me dijiste que ella estaba de acuerdo». «Me mentiste». Su hermosa y exitosa fachada se hizo añicos allí mismo, en la cara alfombra de la oficina de Alicia, revelando el núcleo podrido y egoísta que había debajo. Y a través de todo, me senté perfectamente quieta. Los vi desmoronarse. Dejé que su caos me bañara sin tocar mi alma. Esperé hasta que sus susurros frenéticos y acusaciones finalmente se apagaron, hasta que el único sonido en la habitación fue su respiración irregular y de pánico. Entonces, me incliné ligeramente hacia adelante en mi silla. Miré directamente a Daniel, al rostro del niño que una vez había amado sin medida, al hombre que ya no conocía. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mis palabras fueron tranquilas, medidas y tan pesadas como el acero de la planta de la Ford. Vendiste mi casa. Vendiste mi coche. Tiraste a la basura el recuerdo de tu padre. Pensaste que eso me dejaba vacía. Hice una pausa, dejando que viera la absoluta falta de miedo, de dolor, de cualquier cosa que no fuera resolución en mis ojos. Pero te equivocaste. No estoy vacía. Soy una mujer de la Ford. Pasé 30 años en una cadena de montaje y sé exactamente cómo desmontar algo, pieza por pieza, hasta que no queda más que el maldito chasis. Las secuelas en la oficina de Alicia no fueron una negociación. Fue un desmantelamiento. Fue una rendición. Enfrentado a una montaña de pruebas irrefutables, los registros financieros condenatorios, la humillación pública de la publicación en las redes sociales y la grabación de audio nítida de su propia voz conspirando para robarme, a Daniel no le quedaban movimientos en el tablero. La amenaza de un proceso penal por estafa y robo, una perspectiva que destrozaría su imagen cuidadosamente construida y potencialmente lo llevaría a la cárcel, pendía pesada y silenciosa en el aire. Alicia, tranquila y resuelta, expuso los términos del acuerdo. No eran sugerencias. Eran órdenes, entregadas con la fuerza inexpugnable de la ley. Para evitar una demanda pública y ruinosa y una investigación penal, Daniel tenía que deshacer lo que había hecho. Fue un ejercicio de borrado sistemático. Se vio obligado a poner en el mercado de inmediato la casa nueva en Rocafort, el trofeo llamativo y ostentoso que había comprado con las ganancias del trabajo de mi vida. Los fondos de esa venta debían depositarse en una cuenta de depósito en garantía, de la cual se me reembolsaría el valor total, tasado de forma independiente, de mi casa y mi coche, más daños y perjuicios por mi angustia emocional. El castigo fue una forma de justicia poética perfecta. El símbolo mismo de la nueva vida que había robado era ahora el precio que tenía que pagar por su libertad. Tuvo que derribar la casa de sus sueños para pagar la que había destruido tan casualmente, pero eso fue solo la retribución financiera. El verdadero veredicto vino después. En nuestra reunión final, donde se firmaron los papeles del acuerdo, Alicia le presentó un último documento. Era una copia de mi Nuevo Testamento, notariado y legalmente vinculante. En él, había tenido mucho cuidado de asegurar que mis últimos deseos fueran una declaración final e inquebrantable. Daniel e Isabel no solo fueron desheredados. Sus nombres fueron eliminados por completo del registro de mi vida. No les dejé nada. Ni un euro,
ni una fotografía, ni un solo recuerdo sentimental. Era como si nunca hubieran existido en mi historia. La totalidad de mi patrimonio, incluidos los fondos recuperados, se colocaría en un fideicomiso recién formado. Alicia leyó el nombre en voz alta, su voz clara y fuerte en la habitación silenciosa y atónita. La Fundación Carmen Vance para la Justicia de los Mayores. Mi legado no sería una suma de dinero para que un hijo ingrato lo despilfarrara. Sería un escudo para los vulnerables, un arma para los indefensos, un recurso para otros padres, otros abuelos, que se encontraran en el mismo valle oscuro por el que yo había caminado. Mi dolor se forjaría en protección para otros. En los días que siguieron, mi viejo teléfono se convirtió en una fuente de ruido constante y desesperado. Eran ellos. Daniel llamaba, con la voz cargada de una exhibición teatral y barata de lágrimas, suplicando perdón, diciéndome que había cometido un terrible error, que me amaba. Una hora más tarde, llamaba Isabel, su voz un gemido desesperado y agudo, suplicándome que lo reconsiderara, diciendo que harían cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Pero nunca contesté. Dejaba que el teléfono sonara, escuchando su grito agudo e impotente, hasta que pasaba al silencio del buzón de voz. Después de una semana de esta actuación hueca, entré en una tienda, compré un teléfono nuevo y sencillo, y me asignaron un número nuevo. Sus voces, una vez capaces de destrozar mi mundo, ahora no tenían poder sobre mí. Solo eran fantasmas, susurrando en un vacío que ya no podían alcanzar. Habían trabajado tan duro para hacerme invisible. Y ahora, era mi turno de hacerlos desaparecer de mi vida. Mi silencio fue mi veredicto final y más poderoso. Tomé una decisión clara y consciente. No volvería a mi casita de ladrillo en el Cabanyal. Los recuerdos allí, una vez tan cálidos y preciosos, habían sido manchados por la amarga e indeleble mancha de la traición. Ya no era un santuario. Era la escena de un crimen. En cambio, comencé el trabajo deliberado y gozoso de reconstruir. Lo primero que hice fue entrar en un concesionario de coches, el olor a neumáticos nuevos y tapicería limpia, un aroma de pura posibilidad. No quería mi viejo Seat de vuelta. Sus fantasmas eran demasiado pesados. Quería algo nuevo, algo que fuera solo mío. Compré un sedán nuevo, fiable y cómodo, pagándolo en su totalidad con un cheque bancario. Lo saqué yo misma del concesionario. La sensación del volante nuevo y suave bajo mis manos, una declaración de profunda independencia. Por primera vez en meses, estaba en el asiento del conductor de mi propia vida, y el camino por delante era mío para elegir. Mi siguiente parada fue un complejo de apartamentos para personas mayores, tranquilo, limpio y seguro, en una zona pacífica de la ciudad. Elegí un apartamento luminoso y espacioso en el segundo piso con un pequeño balcón que daba a un jardín lleno de rosales. Era más pequeño que mi casa, pero se sentía inmensurablemente más grande. Se sentía como la libertad. Pasé la semana siguiente deshaciendo las maletas, arreglando mis muebles nuevos y modestos. Cada pequeño acto era un ritual de reclamar mi vida, enchufar una lámpara nueva y llenar la habitación con una luz cálida y constante, hacer la cama con sábanas frescas y crujientes que yo misma había elegido, abastecer la cocina luminosa y limpia con mi propia comida. Cada acción, por pequeña que fuera, era una afirmación silenciosa y poderosa de mi propia autonomía. Lo único que traje conmigo de esa vida vieja y rota fue mi Biblia familiar. No la guardé en una caja. No la escondí en un cajón. La coloqué en la pequeña mesa junto a mi nuevo sillón favorito. Ya no era solo un libro de consuelo o una llamada a la acción. Era un monumento, un testamento. Era un recordatorio, no de la traición que había soportado, sino de la increíble e inesperada fuerza que había descubierto en mi hora más oscura. Era la prueba de que había caminado por el valle de sombra de muerte y no había temido mal alguno. Había aprendido, a través del fuego y el dolor, a ser mi propia pastora, y mi copa, una vez vacía y rota, comenzaba a sentirse llena de nuevo. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo ahora. Es un compás tranquilo y constante, uno de mi propia creación, tocado en un tambor de resiliencia. Cada martes por la mañana ya no me siento junto a un teléfono silencioso, prisionera de la esperanza, esperando una llamada que nunca llegará, una llamada que ya no quiero. En cambio, me subo a mi coche, el que compré para mí, sintiendo el peso sólido de las llaves en mi mano, y conduzco hasta el salón comunitario de mi antigua iglesia. No voy a asistir a un servicio,
no en el sentido tradicional. Voy a dirigir una reunión, la reunión de apoyo semanal de la Fundación Carmen Bance para la Justicia de los Mayores. La sala en sí es simple, un círculo de sillas plegables de metal gastadas, una cafetera con café fuerte preparándose en la esquina, llenando el aire con un aroma cálido y acogedor. Pero esta sala se ha convertido en el espacio más sagrado que he conocido. Me siento en ese círculo con otros hombres y mujeres, personas con historias que se hacen eco de los dolorosos contornos de la mía. Escucho a un maestro jubilado cuyo hijo lo convenció para que le cediera sus cheques de pensión para una inversión imperdible que se desvaneció. Escucho a una viuda cuya nieta sacó en secreto una segunda hipoteca sobre su casa ya pagada. Nos escuchamos sin juzgar. Compartimos nuestras historias, no como cuentos de aflicción para obtener lástima, sino como testimonios de supervivencia. Y luego, comenzamos el verdadero trabajo. Nos ayudamos mutuamente a encontrar el camino hacia los servicios legales, tal como Alicia y Maya me ayudaron a mí. Compartimos la información que hemos encontrado. Ofrecemos transporte a las citas. Construimos fuerza en la unión. Esa simple sala, una vez a la semana, se llena del sonido de voces silenciosas que encuentran su poder de nuevo, la calidez de una profunda empatía tácita y la fuerza inquebrantable de una comunidad que se niega a ser rota. Ya no soy una víctima. Miro mi vida ahora y veo a una superviviente. Sí, pero más que eso, veo a una guía. He tomado los pedazos dentados y rotos de mi propia experiencia y los he convertido no en un arma de venganza, sino en un mapa para otros que se encuentran perdidos en ese mismo bosque oscuro y aterrador. No cuento mi historia para regodearme en el dolor. La cuento para proporcionar una estrategia clara y procesable. Les hablo de la importancia crítica e innegociable de documentarlo todo, de convertir su dolor en un libro de contabilidad de hechos. Les hablo de encontrar el coraje para romper el silencio y buscar ayuda, y de la necesidad fundamental de conocer sus derechos bajo la ley. Los miro a los ojos, ojos que albergan el mismo miedo profundo y la misma vergüenza que una vez conocí tan bien, y les digo, con toda la convicción de mi alma, que sus historias importan, que sus voces tienen peso. He tomado el mayor dolor de mi vida y lo he transformado en mi mayor y más profundo propósito. Las semillas de esperanza que plantamos han comenzado a crecer de maneras hermosas e inesperadas. Maya, la joven bibliotecaria de ojos amables que fue mi primera aliada silenciosa, se ha convertido en una voluntaria habitual en nuestras reuniones. Trae su ordenador portátil y su paciente experiencia, ayudando a nuestros miembros con la investigación en línea y la impresión de documentos legales, su tranquila competencia un faro de luz para aquellos que se sienten perdidos en el mundo digital. Un día, vino a nuestra reunión con un periódico doblado bajo el brazo, una sonrisa orgullosa en su rostro. Era el Levante EMV. Lo abrió en la sección de Comunidad, y allí, en la tercera página, había un artículo de fondo sobre nuestra fundación. Había una foto mía, de pie en medio de mis nuevos amigos, mi nueva familia, y estaba sonriendo, una sonrisa genuina y profunda que llegaba a mis ojos. Ya no era una carga en una cruel publicación de redes sociales, una nota a pie de página en la vida de otra persona. Era una constructora de comunidad en el periódico de la ciudad. Mi legado ya no era una pequeña casa de ladrillo que podía ser vendida sin mi consentimiento. Ahora era una fundación de esperanza que nunca podría ser arrebatada. Después de nuestra reunión del martes pasado, una mujer que asistía por primera vez se me acercó. Era una mujer pequeña y de aspecto frágil, y sus ojos todavía estaban rojos e hinchados por las lágrimas que probablemente había estado conteniendo durante meses. Agarró mi mano, la suya temblaba como un pájaro atrapado. No sé qué hacer, susurró, su voz ahogada por una desesperación que reconocí como mía. Se lo llevó todo, es que, no sé ni por dónde empezar. La miré, sus hombros encorvados y sus ojos bajos, y en su rostro vi un reflejo perfecto de mí misma hace todos esos meses en esa fría y solitaria habitación de motel. El mismo miedo, la misma desesperanza, la misma sensación de ser completa y absolutamente borrada. Tomé suavemente su mano temblorosa entre las mías, sosteniéndola con firmeza, dejando que sintiera la fuerza que ahora poseía. Lo sé, dije, mi voz cálida, firme y segura. Conozco ese sentimiento mejor que nadie. La miré directamente a los ojos, deseando que viera la verdad, que sintiera la promesa en mis palabras. Pero ya has hecho la parte más difícil. Has venido hoy. Has decidido hablar. Has empezado a luchar.
Le di un apretón tranquilizador a su mano. Ahora, siéntate, deja que te traiga una taza de café, y déjame decirte lo que vamos a hacer a continuación. Mi vida ya no se define por lo que me quitaron. Se define, cada día, por lo que he elegido construir de los escombros. Intentaron borrar mi nombre, reducir una vida de amor y trabajo a una nota a pie de página de inconveniencia. Intentaron convertirme en una sombra, un fantasma para ser olvidado. Pero fracasaron. Mi nombre es Carmen Vance. Soy la autora de mi propia historia, y sé que mi historia es solo una entre millones. Sé que cuando nos sentamos juntos así, las historias simplemente fluyen como un arroyo. Hoy, he compartido mi corazón contigo, y ahora me sentiría muy honrada de escuchar un pedazo del tuyo. Sabes, un simple clic en un botón de tu pantalla, un me gusta, una suscripción o un compartir. Para muchos, podría parecer un pequeño gesto pasajero. Pero para mí, y para todas las voces silenciosas que necesitan ser escuchadas, cada uno de esos clics es una pequeña luz en la oscuridad. Es una forma silenciosa de decir, te veo. Te escucho. Tu historia importa. Me recuerda que no somos invisibles. Un simple clic tuyo es una poderosa declaración de apoyo para mí, y es el combustible que me permite seguir compartiendo estas historias. Después de que mi historia fue contada, algo cambió en mí. Durante semanas, todo lo que quería era que alguien escuchara mi verdad. Y ahora que tú lo has hecho, me doy cuenta de que lo que más quiero es escuchar la tuya. Abajo, en esa sección de comentarios, me sentiría muy honrada si compartieras un pedazo de tu historia conmigo. Cuéntame sobre un momento en que te sentiste ignorado. Cuéntame sobre una pasión que otros podrían haber pensado que era tonta. O cuéntame sobre un momento en que encontraste tu fuerza, incluso de la manera más pequeña y silenciosa. Los leeré. Los llevaré conmigo. Porque tu historia importa. Por eso queríamos construir Edades Valientes, una comunidad donde podamos compartir estas historias que vienen de lo más profundo de nuestros corazones. Sé que tienes tus propias historias privadas, cosas que a veces son difíciles de compartir incluso con familiares o amigos. Estoy aquí para escuchar, para compartir tus alegrías y tus penas, porque todos tenemos derecho a ser respetados y a ser escuchados. Y si no te has enfrentado a una tormenta como la mía, y rezo de verdad para que no lo hayas hecho, entonces por favor comparte una alegría. Cuéntame algo bueno que te haya pasado hoy. Por favor, compártelo conmigo. Será una poderosa fuente de fuerza, ayudándome a mí y a todos los que ven este vídeo a sanar y a encontrar fe y motivación en nuestras propias vidas. Sé que algunos de vosotros podríais estar viendo esto en vuestro televisor ahora mismo. Si es así, no dudéis en coger vuestro teléfono y buscar mi canal, Edades Valientes. Realmente espero compartir estos sentimientos con vosotros. Construyamos una comunidad donde compartamos nuestras emociones más verdaderas. Hagamos de este un lugar donde nos escuchemos unos a otros, un lugar donde ninguna mujer tenga que sentir que su vida, sus luchas y sus victorias son invisibles. Gracias de nuevo por sentarte conmigo. Significa más de lo que sabes. ¿Te gustaría compartir la primera de tus historias conmigo ahora mismo?